Muy buenas noches, señoras, señores, muy buenas tardecitas. Estamos dando comienzo a Tercera Posición, que como ustedes saben, durante 60 minutos los vamos a acompañar con las noticias más importantes de la semana en términos internacionales. Está como siempre con nosotros Fede Montero. Gracias, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, Lucho? Bien, che, muy bien, bien. Con varios temas que vamos a estar tratando a lo largo del programa porque pasaron muchas cosas. Lautaro Gorosito también, integrante del equipo. Buenas, ¿cómo andan? Bien, che, todo en orden. Bueno, no sé si estamos vivos o no, porque no, nos estamos muriendo tal vez. Para mí estamos en eso, casi muertos. Está casi muerto, ¿no? Porque el presidente Trump nos decretó así, como casi muerto, que estamos desesperados por el dinero y no sé. Señora, ¿usted sabe cómo están en la Argentina? Sí. No se queje por los granjeros norteamericanos, que la Argentina está mucho peor. Algo así dijo, ¿no? Sí, nos sepultó. No tienen dinero, no tienen nada. En un contexto internacional realmente llamativo, porque Trump está permanentemente día a día marcando una agenda internacional muy convulsionada en relación a los temas comerciales, a los temas bélicos, a los temas sociales. Bueno, en este caso también se metió con la República Argentina en relación al rescate. Ahora le dicen rescate, eso es deuda. No sé por qué le dicen rescate a la actitud de Estados Unidos, que promete cada vez más dinero, 20.000 millones de swap, más 20.000 millones que no sabemos de dónde van a salir, si son de bancos, fondos de inversión, en fin. Estamos en un mundo totalmente financiarizado. Y en ese contexto, Trump en el avión, en este Air Force One, que es una especie de gran limusina que vuela, dijo una cosa que la vamos a escuchar ahora, realmente que llama mucho la atención. A ver. My question is, what do you have to say to U.S. farmers who feel that the deal is benefiting Argentina more than it is them, as they are a top Argentina is fighting for its life. Está luchando por su vida. They don't know anything about it. They're fighting for their life. Nothing's benefiting Argentina. They're fighting for their life. You understand what that means? They have no money. They have no anything. They're No tienen fighting nada, so no tenemos hard to nada, survive. gente. If I can help them survive in a free world, I happen to like the president of Argentina. I think he's trying to do the best he can, but don't make it sound like they're doing great. They are dying. All right? They're dying. Está muriendo. Bueno, nunca se sabe si Trump ayuda o... El salvavidas que nos tira, no sé si nos va a hacer flotar o nos va a Me hundir encanta más. el presidente de Argentina, lo está haciendo lo mejor que puede, pero se está muriendo. No, realmente impactante, ¿viste? Por eso recién conversábamos antes de empezar el programa el nivel de perturbación que traen las declaraciones permanentemente de Trump en el mundo, ¿no? En las relaciones internacionales, no solamente a partir de cuestiones comerciales y bélicas, sino fundamentalmente ahora, en este caso, vinculado a la República Argentina, sobre este préstamo que no sabemos de qué manera se está implementando. Por lo menos el swap, hoy ya está anunciado. El swap es una forma de préstamo, es decir, ponen a disposición 20.000 millones de dólares y Argentina decidirá en qué momento gasta una parte o todo de ese swap. Eso es un swap, hasta ahora es lo único concreto que ha salido, y después la promesa de los 20.000 millones de dólares que estarían siendo armados por distintos bancos, fondos de inversión y cosas por el estilo que quieren comprar deuda. Y recordemos que hace poco tuvimos un préstamo del fondo de casi 20.000 millones de dólares. O sea, y antes Caputo también había tomado otro préstamo. Sí, pero además de lo económico, me parece que acá hay una intervención política para hacer un reordenamiento del dispositivo de gobierno en términos de que se sabe que la elección, independientemente de cómo acomoden los números, del resultado y demás, hay un dispositivo de gobierno que se está agotando, y la intervención política norteamericana es poner plata y acomodar la política, la alianza de gobierno, reacomodar el dispositivo de gobernabilidad para que la plata sirva para sostener un proceso político. Entonces me parece que el nivel de injerencia no se mide simplemente en términos de este préstamo que sabemos que va a alimentar la cadena de fuga de valorización financiera, sino que estamos viendo a la luz del día cómo hay una intervención directa en el armado de un esquema de gobernabilidad, que hay que ver si es sostenible en sí mismo o qué dimensión va a tener, pero esto acerca mucho a la política argentina a lo que vemos en otros países de la región, donde Estados Unidos interviene organizando el gobierno, organizando la oposición, marcando escenario A, escenario B, y donde la dimensión económica es el sustento de un entramado político mucho más grande, donde se captura la autonomía de la política nacional en términos de las terminales o las distintas terminales que tienen en relación al gobierno norteamericano, y este es un elemento novedoso, no porque no tuviera injerencia antes la política norteamericana en la política argentina, pero con este grado de publicidad y de medio porno, de tan ¿no? explícito, bueno, realmente es algo que es novedoso, ¿no? Sobre todo porque este nivel de injerencia creo que no se ve desde la Unión Democrática y de Braden, ¿no? Me parece que
aparte de las declaraciones de Trump la semana pasada respecto de la elección de medio término, bueno, si el gobierno logra una victoria nos quedamos y si no nos vamos, también genera, ¿no?, un meterse en las decisiones del pueblo argentino en lo que va a ser las elecciones de medio término el del 26 de octubre. Y después me parece que también es parte de una profundización del modelo de Trump, que también fue con el macrismo, ¿no?, antes de las elecciones presidenciales del 2019, que hoy con un tejido social mucho más roto, hoy con una política institucional mucho más degradada, pero sigue siendo la profundización de un mismo modelo. Una gran perturbación que está provocando, pensaba en lo que decía Fede en relación a la región, y esto involucra por supuesto a Venezuela con este despliegue militar que está habiendo, y también ya a Colombia. A Colombia. Sí, donde se señaló que Petro es parte del narcoterrorismo. Del narcoterrorismo, con una presencia de la flota norteamericana en el Mar Caribe. Creo que si algo había destacado la política desde comienzo del siglo XXI era el grado de autonomía que tenía la política basada, sustentada en los movimientos populares, para plantear a través de la integración regional, a través de los procesos de avance popular, la posibilidad de que este entramado de entre las oligarquías locales, el poder norteamericano, los flujos transnacionales, poderle dar un espacio de autonomía a la política para introducir reformas. Me parece que lo que estamos viendo es que ese margen de autonomía para la política tiende a desaparecer, y es un mero reflejo de los grandes intereses, hoy más jugados que nunca, a un programa de gobierno de ajuste y extranjerización, y totalmente alineado con la Casa Blanca. En un rato vamos a tomar, por supuesto, el tema de las elecciones en Bolivia en el día de ayer, con un balotaje que finalmente dio a Paz Pereira como ganador. Está con nosotros Ariel Basteiro, vamos a conversar largamente con él sobre esta situación, pero también hablando de Trump, Trump pareciera ser que está moviéndose permanente por todo el mundo, tocando todos los hilos a la vez, lo cual genera cierta desconfianza, ¿no? O sea, la posibilidad o la capacidad de tocar varias cuerdas del mundo a la vez. Una de esas cuerdas tiene que ver con la relación con Putin, con Rusia fundamentalmente, en relación a la OTAN, a ver qué es lo que va a pasar ahí. La guerra de Ucrania está, por supuesto, de por medio, y hay planificada una reunión con una fecha todavía incierta, aparentemente es el 17 del mes próximo, en donde en la ciudad de Budapest, en Hungría, se van a juntar a conversar nuevamente, retomando, suponemos, algunas de las cosas que conversaron ya en Alaska hace aproximadamente un mes. Pero bueno, está el tema de Ucrania irresuelto, y además, por supuesto, la agitación de todo el continente europeo sobre esta rusofobia que está desatada hace por lo menos 3 años en Europa, que ha conllevado innumerable cantidad de medidas, no solamente medidas arancelarias, medidas que tengan que ver con el mundo comercial y demás, sino también con el desplazamiento de los rusos en Europa. O sea, han sacado, ni siquiera los tenistas podían jugar al tenis en el circuito internacional, como Medvedev, con su bandera, con la bandera de su lugar. Entre otras tantísimas cosas que ocurrieron en la Europa rusófoba de estos últimos años, ¿no? Así que veremos si esta reunión que está planteándose para el viernes 17 del próximo mes tiene algún tipo de resultados en relación al conflicto de Ucrania, que ya lleva mucho tiempo, y además mucho tiempo de promesa de que se va a terminar, ¿no? Veremos si ese marco de acuerdo que se puede construir tiene una consecuencia duradera en el tiempo, porque pareciera ser, por un lado, que Trump ofrece una imagen de omnipotente que puede resolver todo con un llamado y demás, pero luego la realidad es un poquito más complicada. Lo estamos viendo, por ejemplo, en relación a la situación de Palestina e Israel. Se anunció un marco de acuerdo, se liberaron los rehenes, pero el conflicto está lejos de haberse resuelto, más allá de que Trump le gusta anunciar que eso está resuelto. Y me parece que la situación en Europa entre Rusia y la OTAN también tiene un carácter estructural, que independientemente de la voluntad que pueda tener Trump de acotar el margen del conflicto, hay una definición de los países, de las potencias europeas, en relación a una serie de intereses estratégicos, logísticos, económicos comprometidos en ese conflicto, que no se va a resolver porque Trump desenchufe el problema. Ellos siguen enganchados en esa. Hay miles de millones de activos rusos capturados por la Unión Europea, que piensan usarlos para que sus propias empresas inviertan en la reconstrucción de Ucrania. Bueno, hay una serie de intereses energéticos, geopolíticos,
que independientemente de la voluntad que pueda tener Trump de entablar un marco de conversación con Putin, no van a ser tan fáciles de resolver. Pero hay un desorden, ¿no? Eso es lo llamativo, que hay un desorden permanente a partir de la participación de Trump en la arena política internacional, ¿no? Hay una cosa de contracciones que no se sabe muy bien cuáles son los resultados que después pueden generar, pero lo concreto es que ocurren esas contracciones y veremos si algo concreto sale. Por ahora, ninguna de esas promesas está llegando a un lugar concreto y perdurable, digo, sostenible, ¿no? Yo creo que tiene que ver con algo que viene diciendo Fede hace un par de programas hablando del tema Palestina, que es que la materialidad de los hechos está llegando casi a un punto de no retorno, porque entonces, más allá de las declaraciones, de las negociaciones que puedan haber, la realidad material es una, y que la realidad es una, y es muy difícil volver atrás si no hay de las dos partes, o de las partes que están en juego, en este caso la OTAN y Rusia, y en el otro caso Palestina y Israel llevando adelante un genocidio atroz, una voluntad real de frenar el caos. Recién, Lucho, vos decías que parece que Trump genera el desorden. Yo diría que es al revés, es producto de del desorden la que hay, ruptura de un orden sí, y una transición hegemónica no resuelta, que aparece un personaje como Trump claro, a tratar de acomodar los intereses estratégicos norteamericanos de cara a esta nueva realidad, con una capacidad disminuida para poder intervenir y resolver, no solo por las capacidades propias disminuidas, sino porque su marco de alianza tampoco tiene la efectividad que tenía en otra época la Alianza Atlántica, por ejemplo, que podía resolver un conflicto, que podía armar un esquema para intervenir en el Golfo Pérsico, para intervenir en Asia y demás. Hoy estamos viendo que están jugando con un equipo corto, digamos, ¿no? Están armando la defensa, una media cancha para trabar un poco el juego del otro, y hasta ahí nomás, no pueden permitirse. La relación entre Trump y Europa tampoco está en su mejor momento, ¿no? Entonces se le por complica. supuesto, está realmente... Estamos frente a un mundo bastante roto, ¿no? Eso es lo que se está viendo, y un desorden que no está queriendo ser desordenado, está permanentemente alimentado ya como desorden, ¿no? Por eso las declaraciones van y vienen, no son contundentes, lacónicas, consistentes, no, van y vuelven. Puede decir, te subo el arancel, después te bajo el arancel, después te lo vuelvo a subir el arancel, después te lo bajo el arancel. O sea que eso da cuenta de la volatilidad, o sea que está de moda esa palabra en relación a los mercados, la volatilidad también que hay en este momento en relación a las relaciones internacionales de los países, ¿no? Por eso, en un orden mundial no hegemónico, perder capacidad de autonomía es una pérdida de una oportunidad enorme, porque se quiebran los marcos que había de orden hegemónico, de prioridades, de relaciones, y uno en ese escenario, con una cierta capacidad, con una cierta estrategia, es el momento para ganar espacio. De hecho, tercera posición significa eso, digamos, ¿no? En un mundo que estaba en crisis, en disputa, fortalecer el interés nacional, tener por delante una estrategia propia, le permitió al peronismo plantearse de otra manera en el escenario internacional. Estamos en un contexto similar, pero las condiciones de nuestro país, digamos, no son las mismas. Es interesante eso, ¿no? Porque finalmente Milei lo que logró es, entre otras cosas, poner a la Argentina en uno de los ejes de conflicto global que hay en este momento sobre esta cuestión ideológica que vos estás marcando, Fede, ¿no? O sea, y también con inconsistencias. No se sabe todavía si el canciller va a estar, si no va a estar el canciller argentino, en fin. Está todo como así, agarrado con alfileres. Pero vamos a pasar a otro lugar de otro país de nuestra región, en este caso Perú también, que tiene algunos, hasta hace un tiempo era un modelo para imitar, según había dicho. Sigue siendo para Caputo. ellos. Sigue siendo para Caputo, sí. Hablando de mundo roto, ¿no? Hablando de países que están con una inestabilidad política muy grande. Bueno, en Perú lo venimos hablando, lo hicimos la semana pasada también. Después, luego de la destitución de Dina Boluarte en la semana pasada, Perú asumió José Geri, que contábamos quién era, dimos un perfil, un abogado joven de casi 40 años, y dijimos, tiene hoy una oportunidad de frenar la inestabilidad política y generar un ámbito donde la democracia se fortalezca, que es lo que planteó hoy él en su discurso de Asunción, o
profundizar este modelo de crisis y revuelo en la calle de Lima que viene hace muchas semanas. En esta última semana, en estos últimos días, hubo muchas movilizaciones, sobre todo concentradas en la capital, en Lima, pero también en Arequipa, en Cusco, en Piura y demás, lo que dejó con un saldo de un muerto, lamentablemente, y el gobierno declarando estado de emergencia en el medio de las protestas. Y bueno, es lo que viene sucediendo, es lo que ya contamos en alguna edición anterior de Tercera Posición, es la generación Z organizándose mediante las redes sociales, los jóvenes que no forman parte de estructuras partidarias en su conjunto, algunos sí, otros no, pero en su mayoría no, y que lo que reclaman es, bueno, la crisis económica galopante que viene hace muchos años en Perú, por más que Bausili te diga que la macroeconomía está ordenada, tiene el 70% del trabajo en la informalidad, y sobre todo lo que piden más allá de la reforma de pensiones, que ya lo contamos en este programa, es también una reforma política de fondo. Lo que las declaraciones que hemos escuchado en las últimas semanas en las protestas hablaban de una reforma clara del Congreso o de cerrar el Congreso, porque los jóvenes de la generación Z, y ahí vemos imágenes, están acusando al Congreso de formar parte clave de la inestabilidad política, porque las herramientas como la vacancia y las mociones de censura terminan en un país donde no encuentra la salida. Bueno, y ahora el presidente peruano en lo que está encerrado, ¿viste? Está como en una bifurcación, ¿no? Va en profundizar la represión, la violencia política en las calles, que el gobierno de Dina Boluarte se había cargado 70 muertes en protestas, ahora él tiene una en el bolsillo, o generar un ámbito de diálogo con todos los sectores sociales que permita buscarle una salida a Perú. Pero parece que todavía el modelo que quiere seguir la Argentina sigue en profundidad, ¿no? Una crisis, digamos, ¿no? Es un presidente débil que surge después de la renuncia de una vicepresidenta débil que había asumido traicionando al presidente débil que había sido electo como resultado de otra crisis política, que era un presidente que venía de los cerros, que representaba cabalmente a un sector social que en general no está expresado en la política peruana, ni siquiera en la izquierda limeña, pero que asumió con un marco de debilidad muy grande y no pudo construir poder propio para sostenerse, producto de la dinámica de ese sistema político que consume el poco poder que tienen los presidentes a través del Congreso y con un fuerte condicionamiento de los poderes económicos. Se trata de, bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? En Perú la autonomía de la política no existe. Hay un banco central que gobierna la economía, una economía totalmente extranjerizada, una política fragmentada, la presencia territorial de mafias y una derecha fujimorista que tiene la incapacidad para construir una mayoría y gobernar, pero la capacidad para bloquear cualquier intento popular de hacerse con el gobierno. Vamos a seguir conversando sobre temas que tienen que ver con la región. En este caso, les decíamos de la elección del día de ayer en Bolivia, donde Rodrigo Paz obtuvo el 32,06% de los votos en la primera vuelta, que fue el 17 de agosto, y el candidato Jorge Tuto Quiroga alcanzó el 26,70% de los votos, ¿no? Son los resultados preliminares, y Paz finalmente en el día de ayer se impuso por el 54% de los votos sobre el 45%, es decir, le sacó 9 puntos a Tuto Quiroga. Si les parece, para hablar sobre este tema y profundizar un poco más, lo invitamos a Ariel Basteiro, que Ariel es ex embajador en Bolivia. Fíjate, Ariel, si podés entrar, sentarte por allí, vas a pasar por atrás de la cámara mejor, así no se ve. Por ahí, dale, vení por acá. Así conversamos. Adelante, viejo. Muchas gracias por venir. Bueno, estuviste, Ariel, muchos años como embajador. ¿Cuánto tiempo estuviste en total? Y en total 7. 7 años. Casi 4 con el mandato de Cristina, del último mandato de Cristina Fernández de Kirchner, y 2 y medio en el periodo con Alberto Fernández, que fue una vez que Bolivia normalizó, recuperó la democracia. ¿Quién es Rodrigo Paz, el actual presidente electo? Rodrigo Paz es un político joven que hizo toda la carrera prevista, digamos. El cursus honorem. Fue concejal, fue en Tarija, es de Tarija, fue alcalde de Tarija, fue diputado, fue senador, hijo de Paz Zamora, de una familia
que tiene mucha historia en la política boliviana, hijo de Paz Zamora, presidente de Bolivia ya por el 90, sobrino nieto de Paz Estenssoro, presidente durante 3 o 4 periodos en Bolivia, sobrino de Jorge Paz Zamora, el hermano de Jaime, quien fue la referencia más importante de la izquierda boliviana durante mucho tiempo. Murió en combate, era el fundador de una guerrilla que tuvo mucho arraigo allá en la década del 70. Y es una familia que preparó a Rodrigo para ser presidente. Son esa familia, una familia Kennedy al estilo boliviano. Claro. Ahora, las condiciones para que llegue Paz al gobierno no son normales. Hay una situación de excepcionalidad en Bolivia que tiene que ver con la imposibilidad de presentarse de Evo Morales, el principal líder popular de Bolivia, la ruptura al interior del MAS con lo que era el gobierno del MAS, el enfrentamiento con Evo Morales, condiciones políticas de una orfandad por parte de los sectores mayoritarios populares en Bolivia, que no tuvieron candidato en primera vuelta, se expresaron algunos a través del voto nulo, voto en blanco, y que ahora en esta segunda vuelta, si uno mira los números, todo tiende a pensar que por lo menos un sector de ese voto del MAS tendió a apoyarse en Paz. ¿Qué tenés para decirnos de esta situación particular en la que se llega a las elecciones? El problema principal de Bolivia es que el MAS, como partido político que gobernó durante casi 20 años, que era un espacio claramente de izquierda, definida dentro de lo que fue la década ganada en América Latina, que tenía los principios y conceptos que se vivió en nuestro continente en lo que va del 2000 al 2015, Evo era claramente un constructor más de ese proceso, por las disputas internas, por la pelea que se generó dentro del MAS, liquidó o licuó esa capacidad que tenía. Incluso si uno mira que no es un 19, quizás un poco menos, ¿no? Está en un 15, un 16, porque ahora, donde no estaba llamado nadie a votar por el voto nulo, hubo un 4% de voto nulo, así que Evo puede tener realmente un impacto, una responsabilidad en un 15% de ese voto que se vio hace 2 meses atrás en la primera vuelta. Le sumás un 8,5% de Andrónico Rodríguez, que era parte del MAS y muchos de los militantes del MAS trabajaron con él, y si le sumás el 4% también de Eduardo del Castillo, y donde también se volcó y se apoyó gran parte de lo que era el MAS. El MAS no era nada más el 15% que acompañó a Evo, sino que estaba disperso en estas 3 estructuras, que se dividió, y no solamente que se dividió, sino que se atacaron, eran los enemigos con quien confrontar. No había posibilidades, no había posibilidades de tener oposición. Ellos mismos se ocuparon de pelearse y de hacer todo para que la gente dejara de creer en el MAS y no lo viera como una opción de gobernabilidad, al margen que el gobierno también de Lucho Arce, por lo menos en los últimos 2 o 3 años de los 5 que gobernó, no fue bueno, fue malo, tuvo serios inconvenientes, fundamentalmente económicos. Y está claro que cuando un gobierno no la acierta en el tema económico, y hay inflación y el dólar está disparado, o hay un dólar paralelo fuerte y no hay combustible en la calle, y eso genera malestar, las elecciones son muy difíciles de que resulten bien. Y esto es lo que pasó en Bolivia. Los motivos por el cual se llegó a esta situación también creo que son suma de errores de gobernabilidad, que quizás no vienen tan solo de los 5 años de Arce, sino que se arrastran también para atrás. ¿Por qué lo digo? El conflicto más grande que tiene Bolivia, o que tiene la economía boliviana hoy por hoy, es la falta de divisas, provocada fundamentalmente
o esas divisas entraban fundamentalmente por la venta del gas. La venta del gas que se dio de manera así constante, permanente, con ingreso de un flujo muy importante, muy fuerte. A la Argentina se le vendían aproximadamente 1.500 millones de dólares por mes de gas y Brasil aportaba otros 3.000 millones aproximadamente a ese flujo de dinero que entraba, y en esas condiciones estaba todo bien. El problema fue cuando Bolivia ya no pudo cumplir con los contratos, no se le cayó la producción de gas, falta de exploración y explotación en los últimos años, y por problemas geológicos. Alguna vez me explicaron el gas que en teoría podía mantenerse un par de años más, se escapa, se va, desaparece, y Bolivia se quedó sin fundamentalmente el ingreso de esos dólares, y en una economía chica que no tiene mucho otro ingreso, o que lo tienen modificado. Produce soja, pero ahí no hay ningún impuesto por la soja. Hace exportaciones importantes de oro a través de cooperativas, pero como son cooperativas no pagan impuestos. Entonces, de donde podrían haber recaudado, tampoco recaudaron, y ahí tuvo el conflicto que tuvo la economía boliviana y el gobierno de Arce. Y después la falta de acuerdo, fundamentalmente entre Evo y Arce y Andrónico, en ver quién podía ser el candidato. Evo insistía que tenía que ser él como única opción, no hubo posibilidades de negociar, y creo que se llegó al peor de los escenarios. Fueron los propios referentes del MAS, Lucho Arce, Evo, Andrónico, Álvaro García Linera, que si bien no estuvo incorporado en la discusión acompañando ninguna fuerza, cuando quiso intervenir no lo dejaron, y después tuvo un apoyo así secundario hacia Andrónico Rodríguez. Todos ellos, bueno, quizás fueron en gran parte responsables de lo que hoy pasó en Bolivia. Ahora, Ariel, viste que nosotros en el programa trabajamos mucho la relación de la región con Estados Unidos, que pareciera ser que está tomando nuevos bríos a partir de lo que pasa en Argentina, también de la situación en Brasil, de Colombia, de Venezuela. En fin, hay una región que está en una modificación de acuerdo a lo que está planteando también Estados Unidos, con la región que tiene intervenciones de todo tipo, comerciales, bélicas, de despliegue de inteligencia, en fin, de asistencia financiera, todo lo que estábamos conversando previamente. Y de acuerdo a lo que estás viendo en Bolivia con este nuevo presidente, ¿cómo imaginás que se va a reacomodar o reciclar o rearmar la relación de Bolivia con recursos estratégicos muy importantes también para Estados Unidos en este momento? ¿Cómo se va a rearmar esa relación después de esta larga distancia que viene manteniendo Bolivia con Estados Unidos? Sí, yo creo que deben estar festejando, digamos, ¿no? Trump y el Departamento de Estado fundamentalmente, porque no hay embajador en Bolivia desde el año 2008. Claro. No hay USAID, que es un organismo que tratan de meter en todos los países del mundo, fue expulsada en el 2012, 2013. Obviamente no hay organismos, no hay ningún otro organismo norteamericano dentro de Bolivia, no está la DEA, no está la CIA. Han limitado al extremo la presencia gringa, yanqui, de Estados Unidos dentro de Bolivia. Y hoy, obviamente, con Paz Pereira van a tener, creo yo, las puertas nuevamente abiertas para un nuevo desembarco, que en esa estrategia geopolítica que hoy tiene Estados Unidos dentro de América del Sur, supongo que es muy importante para ellos, y van a trabajar en acompañar, en apoyar al gobierno que fuese triunfante. Con los dos, ya anteriormente, en las últimas semanas, Trump había hecho declaraciones que estaba conforme porque cualquiera de los dos candidatos eran gobiernos amigos, que podían ser gobiernos amigos. Y obviamente que más allá de un perfil de centro más claro por parte de Paz Pereira, no se va a parar
como un antiimperialista ni va a asumir las políticas que asumió el MAS en los últimos 19, 20 años. Hay que pensar también, ¿no? ¿Cuál es porque en el balotaje se enfrentaban dos miradas sobre el giro político que tiene que hacer Bolivia ante la no presentación del MAS, que era una medio de centro y otra de extrema derecha, si se quiere, encarnada por Tuto Quiroga. Hay que decir que hubo una primera vuelta donde además se eligieron representantes en el Congreso, donde no va a haber representación solamente de izquierda. 6, 7. Por eso, relevante. Sobre haber tenido mayoría absoluta, entonces, solo quedaron 6, 7 diputados. Un movimiento político con sus líderes peleados, sin representación parlamentaria. Un balotaje que se disputó entre dos variantes de centro-derecha y de derecha extrema. ¿Cuál es el margen que hay para que Paz tenga una política relativamente de centro y que la dinámica misma de la presencia norteamericana, de las fuerzas de derecha en el Congreso, de la propia necesidad que tienen ellos de cumplir con el programa que tienen con los sectores dominantes de Bolivia, ¿hay margen para que haga un gobierno de derecha blanda o la dinámica misma lo va a llevar a la radicalización? No, yo creo, Paz Pereira tiene una condición que obviamente no la tenía Tuto. En su campaña mostró algún atisbo de no romper con los últimos 20 años, ¿no? Con lo que fue el gobierno del MAS. Paz Pereira planteaba el respeto de la Constitución plurinacional cuando Tuto Quiroga era derogarla al otro día. Paz Pereira habla de un capitalismo para todos, de no ingresar o no hacer acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Tuto Quiroga planteaba acuerdo inmediato y préstamo con el fondo y aplicar políticas semejantes a las de Milei en Argentina. O sea, esas diferencias marcaban, claro, de dónde veníamos, y es un retroceso importante terminar con Paz Pereira, pero ante la alternativa que se planteaba del otro candidato de Paz, de Tuto Quiroga, bastante más accesible para tener un gobierno de equilibrio. ¿Qué tiene de característica Paz Pereira? Que debe ser el único que pueda hablar con todos. Primero porque la derecha lo reconoce como una persona medianamente cercana, con quien se puede hablar y que rompe con los 20 años del MAS. Y porque aparte viene de ese espacio, tampoco no hay que quitarle, en estos últimos años fue un opositor al MAS y votó junto con el partido Tuto Quiroga y junto con el partido de Doria Medina todo lo que le pusieron para votar. Pero también es un personaje que tiene diálogo con Evo. Uno de los conflictos más grandes que tuvo en esta campaña, que se descubrieron reuniones, fotos de Paz Pereira en el último año con Evo, allá en el Chapare. Lo fue a ver, se sentó, trató de encontrar acuerdos, negociación. Es el único, el gobierno de Lucho Arce lo tenía bien considerado porque quizás era el único de los senadores que, por lo menos en los actos protocolares, participaba. Mientras toda la oposición no se sacaba una foto ni se acercaba al Palacio Presidencial por nada del mundo, Paz Pereira, cuando eran fechas importantes, fechas patrias, estaba ahí paradito y entonces el hombre creo que supo crear esa condición de tener capacidad de diálogo, por lo menos de cercanía con los dos sectores, con la derecha más jodida y con lo que quedó del MAS y lo que es el MAS hoy por hoy. Ariel, yo te quería hacer una consulta ahí. Fede recién hablaba de la reconfiguración parlamentaria, vos describías recién cómo se va reordenando el mapa político en Bolivia. A mí me interesa saber
¿cómo se va a reordenar la oposición a partir de ahora? Si ves una figura política ascendente que pueda ser o Andrónico o alguno que tome la figura central del líder de la oposición, ¿o pensás que eso se va a ir marcando a medida que transcurra el gobierno de Paz Pereira? No, yo creo que la oposición va a quedar centralizada en Evo Morales. Evo Morales con esa elección de convocar al voto nulo y que haya sido un porcentaje relativamente importante. 20 había sido, ¿no? ¿Eh? ¿20 fue? ¿Cómo? 20 había sido el porcentaje. 19, sí, el voto nulo fue 19, hablábamos de esa diferencia que quizás había que quitar algún punto, pero no deja de haberle ganado a las otras opciones que existían dentro del MAS. Y aparte, Evo sigue teniendo presencia en los sectores campesinos, en los sectores más marginados, en el pobrerío, como le dicen también en Bolivia, y eso sigue siendo un capital importante que hoy está muy desorganizado y muy disperso, pero que yo creo con esa intransigencia que tiene Evo para seguir peleándola y seguir construyendo, puede ser que en poco tiempo se termine reconvirtiendo en la referencia principal de la oposición o de la oposición de izquierda. Yo planteaba estos días que si hubiese ganado Tuto Quiroga, con Evo creo que empezaban los conflictos inmediatamente, el día 9. ¿Cómo está la situación judicial ahí? ¿De Evo? Y Evo tenía una causa, bueno, esa era la diferencia también entre Tuto y Paz Pereira. Tuto planteaba que el primer día lo iban a buscar con la policía, con el ejército, y lo iba a poner preso. Paz Pereira hablaba de que hay que dejar funcionar a la justicia, bastante más gradual su posición. Ahí tiene una causa abierta por una denuncia de estupro y hay una orden de detención que no se ejecuta porque no se quiso ejecutar fundamentalmente. Así que habrá que ver qué hace en este caso ahora Paz Pereira como presidente con ese hecho. Lo otro puede ser tratar de, para pacificar y apaciguar ánimos, buscar acuerdos. Lo que sí está claro que yo creo que Paz Pereira tiene mucho más margen del que podría haber tenido Tuto Quiroga para que Evo no sea inmediata sus bloqueos y su política de confrontación con el gobierno que pueda gobernar Bolivia. Creo que hay margen de negociación. Si hay que clasificar de alguna manera a este periodo que se viene en Bolivia, creo que va a ser el de la moderación. Paz Pereira es moderado en todos los aspectos y creo que va a llevar adelante una política moderada y creo que su economía va a ser también no de fuerte impacto, no de medidas de shock, sino que va a tratar de ir poniendo algún orden y recuperando capacidad de crédito y recuperando posibilidades del control de la micro y de la macroeconomía con el diálogo y buscando acuerdos. No lo que se podía venir si hubiese ganado la extrema derecha. Ariel, hay una cosa que entendemos todos de Bolivia que tiene que ver con la diferencia social. No lo voy a preguntar desde el punto político, del punto de vista político o institucional, ¿no? Pero hay una grieta, llamémoslo así, entre el altiplano y la selva, ¿no? Que se fue manifestando de distintas maneras. Y teniendo en cuenta todo lo que estás contando de Paz en este momento, esa moderación puede llegar inclusive a acercar socialmente a estas dos Bolivias que están tan divididas entre el altiplano y la selva. ¿Ves que hay alguna intención política de eso, de llevar adelante un proceso cultural y social que pueda reconciliar por lo menos estas dos partes de la Bolivia o no? No lo creo que pueda lograr un nivel de acuerdo para romper con 500 años o más de 500 años sí, por eso, de grieta. Si vos mirás el mapa de cómo se votó, incluso está muy dividido. Lo
lo que era la media luna siguió votando a la extrema derecha, todo lo que es el Tierras Altas, el altiplano, votó a Pereira, Paz Pereira. Ahí hay una división muy clara, muy precisa de lo que es Tierras Bajas y Tierras Altas, y con ello lleva también las diferencias y la discusión racial y hasta de regionalismos que son muy fuertes en Bolivia, muy fuertes, y que van a fondo en todo. Entonces yo no creo que modifique sustancialmente. A lo sumo podrá apaciguar ánimos, claro. Podrá ir a Santa Cruz y a las zonas, incluso en Tarija, que es su lugar de donde proviene, perdió Paz Pereira y lo votó en contra, digamos, ¿no? Tarija, que es un detalle también a considerar y a tener en cuenta. Y Evo, por ejemplo, muy pocas veces en casi 18 años de gobierno, 19 años de gobierno más, pudo andar caminando tranquilo por Santa Cruz. Creo que algún periodo muy cortito, allá por el 2011, 2012, si no era imposible pararse y transitar tranquilamente y hacer política en Santa Cruz siendo Evo y siendo el MAS. Quizás Paz Pereira tenga mejor perfil o mejor plafón para que no le hagan oposición. Es como un rasgo identitario que tiene Bolivia esta división, ¿no? Sí, es algo bastante ineludible. Hay varias cuestiones que el mundo indígena también tiene sus propios códigos, y que hay una diferencia notable entre las diferentes etnias o naciones que existen. Una cosa son los aymaras, otra cosa son los quechuas, más identificados en Cochabamba, y los guaraníes allí en Santa Cruz. Y entre ellos tampoco se hace muy dificultoso encontrar acuerdos. Alguna vez había escuchado, me habían planteado, y quizás es para tomar en cuenta por qué Evo seguía insistiendo en ser él el referente, es que en el mundo indígena quien es el jefe no deja de ser jefe hasta que se muere o hasta que él lo echan, particularmente sus propios compañeros. No hay posibilidad de que alguien renuncie o diga voy a dar un paso al costado porque estratégicamente esto es mejor. Quizás por eso es que se puede justificar o se puede entender la postura de Evo Morales. Pero esto es lo que pasó hoy en Bolivia, y el mundo aymara, que es el que se desarrolla fundamentalmente en La Paz y en todo el norte de La Paz, son de un nivel de combatividad muy profunda, que al propio Lucho le fue difícil coordinar, gobernar, y hasta el propio Evo, digamos, en algún momento, ¿no? ¿Qué piensa, o si en algún momento vos hayas tenido conversaciones con hoy el presidente de Bolivia, si en algún momento hizo alguna declaración respecto de cómo va a trabajar los recursos naturales, cuál va a ser su postura, de qué manera, si va a darle un cierto valor agregado con trabajo, o se va a dedicar meramente a la exportación, como hablábamos del oro y demás, o no tiene nada definido todavía? Yo creo, hay un tema que tendrá que modificar, que algo habló de eso. La ley boliviana no permite ingreso de capitales extranjeros en empresas que puedan explotar recursos naturales en porcentaje mayoritario, lo cual se hace muy difícil que cualquier inversor o cualquier grupo inversor extranjero vaya, ponga el proyecto, ponga el dinero, y el que administre sea el Estado boliviano, que se queda siempre con el 51% de las acciones. Eso es la ley boliviana, que se ve en los recursos naturales, en el gas, en los hidrocarburos, en el litio también lo mismo, en tierras raras, que las hay y mucho, y hoy es medio como una vedette de los intereses estratégicos de los países desarrollados. Entonces,
va a tener que cambiar la ley si quiere llevar adelante lo que él mismo planteó en la campaña, que era eso del capitalismo para todos, porque él planteaba que todo el mundo pueda invertir y generar una burguesía nacional, lo planteaba en esos términos, que hoy en Bolivia es bastante difícil de encontrar, o no la hay. Entonces, pero para eso hay que cambiar esa ley y cambiar la Constitución, o por lo menos algunos artículos de la Constitución. Creo que es el desafío que tiene, no Paz Pereira, que tiene Bolivia. Yo reivindico, digamos, la posición de todos estos años de no permitir modificar esos porcentajes, porque en cuanto lo modifican no parás el vendaval que se te viene de multinacionales a querer invertir en diferentes rubros, ¿no? Y entonces era un freno que permitía que Evo tuviera capacidad de negociación con aquellos que querían invertir. Pero también hay que reconocer que no eran muchos los que, como empresas, venía alguna empresa china, alguna empresa rusa, y para de contar, no se dan inversiones de otros países que no sean esos, y cuando tienen esa posibilidad, que lo hubo en el intento con el litio, también la propia legislación boliviana es muy restrictiva al ingreso de capitales extranjeros. Y aparte de ellos, si vos los escuchás en el discurso, reivindican que los recursos naturales son del pueblo y que son los dueños y que nadie tiene capacidad para imponerse sobre ellos. Así que no es tan solo lo que dice la Constitución, sino que la gente se la cree. Ariel, te consulto, ¿cuál va a ser la política internacional de paz o cómo lo ves, hacia dónde se va a inclinar en una región convulsionada, en un mundo desordenado? Paz asume como presidente de vecino Milei, de vecino Lula, de vecino un presidente que no sabemos cuánto va a durar en Perú y de vecino Boric, que parece que, bueno, Boric está de salida y no se sabe si va a ganar la derecha también en Chile, con una candidata comunista que está ahí. Entre medio está la cuestión del Mercosur, varias cuestiones regionales a considerar. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué posibilidades le ves? ¿Qué escenarios le ves a Paz en ese situación? No está muy claro, no lo expresó abiertamente. Sí, planteó Mercosur, seguir trabajando en Mercosur. Tuto Quiroga planteaba salirse del Mercosur. Un poco por lo que también en algún momento hablábamos, viene de una cultura de izquierda. Su padre supo tener relación con Cuba, con Palestina. Y no sé qué hará en este caso. O sea, su padre sigue siendo un gran consejero. Ajá. Es un tipo que está totalmente activo y muy participativo, y yo creo que ayudó en gran parte a que Rodrigo llegara a donde llegó. No sé qué nivel de influencia pueda llegar a tener, pero me parece que también va a tratar de mantener buen vínculo con todos. Los 4 países que planteaste, que son los países que rodean a Bolivia, para ellos son fundamentales. Claro. Por diferentes motivos, por cuestiones culturales, por cuestiones históricas o por cuestiones económicas. Brasil, Argentina, Chile y Perú miran ellos están permanentemente mirando y chequeando qué hace cada uno de esos países para ver qué hacen ellos. Así que habrá que ver cómo encara esa posición, esa postura. Vuelvo a plantear, también va a depender de quién nombre en el gabinete, que eso todavía nadie lo sabe, no se avanzó al respecto. Ahí lo único que está claro es quién es su vicepresidente, que es un personaje que ha generado curiosidad y que incluso hay que reivindicarlo como quizás el gran hacedor del triunfo en la primera vuelta, pero de no tanta acumulación en la segunda vuelta. Que es el capitán Lara, un jefe de policía, un capitán de policía
que tuvo la capacidad a través de las redes de tener una fuerte inserción en el mundo indígena. Ajá, sí, en los sectores populares. En los ¿no? sectores populares, Sí. en el Alto, arrasó y lo seguían a Lara, y eso le hizo ganar la primera vuelta a Arce, pero después salió con posturas que empezaron a meter un poco de miedo o de preocupación en la disputa con el propio ahora presidente Paz Pereira, y eso hizo que también muchos sectores medios de izquierda se terminaran alejando o no votando, tomando alguna otra posición. Por eso que digo, va a influir quién arme el gabinete y cómo sea la relación con este Lara. Por lo menos no es tan distorsivo como Milei, ¿no? Eso es lo que estoy entendiendo en relación a Paz. No, eso... O sea, el nivel de distorsión y de perturbación que trae Milei en la región... Eso no. Es como muy excepcional, no creo que digamos, ¿no? en la historia futura, ni en la pasada, obviamente, vayamos a encontrar a alguien como Milei a cargo de un país, ¿no? A un cargo de un país y encima, tras cartón, si uno mira todo el panorama, lo encuentra un aliado de características similares o por lo menos compatibles con Trump. Entonces estamos nosotros los argentinos particularmente creo, ¿no? Estamos en una etapa y en una situación muy difícil, muy grave, más que difícil, porque lo que se aplican en políticas internacionales en Argentina tampoco tiene antecedentes de ningún país que lo haga, ni obviamente lejano totalmente a lo que fue la historia de nuestro país en la tercera posición o en posturas que buscan reivindicar los derechos humanos, reivindicar las leyes y los derechos de género, toda una serie de situaciones que este tipo ha tirado a la basura en muy poco tiempo. De Paz Pereira también como un dato importante, en Bolivia tuve la posibilidad de sumarlo a él y a su padre al grupo de apoyo a Malvinas. Mirá. Y son dos malvineros los dos, el padre y él, dos tipos que se reivindican malvineros, reivindican las Malvinas de soberanía argentina y son muy solidarios en esa disputa siempre. Hasta que Milei se mande un moco en alguna declaración. Pero el problema es ese, si vos no defendés lo que tenés que defender, no le pidas después Obvio. A los demás que lo defiendan. Los demás pueden acompañarte, pueden ser activos participantes, pero el que tiene que dar siempre el primer paso, el que tiene que dejar las cosas y fijar las cosas claras, es Argentina, o Milei. Una última pregunta, Ariel, que no tiene que ver estrictamente con Bolivia y con la selección, que es lo que estamos charlando, pero sí tiene que ver con la incidencia de Trump en la región, que está bastante claro por lo que estuvimos conversando, cuáles son los países que están más alineados con Estados Unidos y los países que ofrecen algún tipo de resistencia y los países que ofrecen todo tipo de resistencia, ¿no? En eso está, por supuesto, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, Venezuela, Perú, etc. ¿Qué pensás respecto de la viabilidad, la sostenibilidad de ese proyecto de Trump sobre Latinoamérica, que incluye todas estas variantes que estuvimos hablando, desde la intervención bélica, financiera, en recursos naturales? ¿Le ves posibilidad frente a este escenario que se está dibujando, que probablemente se corone a lo mejor en el mes de noviembre con la elección en Chile, donde Janet Jara tiene grandes posibilidades de ser la próxima presidenta, una presidenta comunista, digamos, no hay ningún matiz ahí, ¿no? Entonces, quiero conocer tu opinión respecto de la factibilidad de que esa gran intención de Estados Unidos con la región se dé o no se dé. Sí, a los países que nombraste le sumo México también, claro, como sí, por supuesto, referencia importante, más que nada porque lo tiene ahí pegadito y las posturas de soberanía que tiene México también son importantes. Yo creo que América Latina o América del Sur es un continente en disputa, que si hoy pones en el debe y en el haber, o los buenos y los malos, en qué país exponés de lo que es un bloque progresista y un bloque de derecha, estamos ahí más o menos 5-5,
6.5, depende, y que como hace muchos años la última carta en América Latina todavía está por jugarse. Al ser un continente en disputa tenemos periodos en donde hay un avance de los sectores progresistas de izquierda y hay periodos donde hay retrocesos. El tema al cual yo reivindico, y por una actitud de optimismo, digamos, ¿no? Por ser optimista hacia adelante y mirando el mundo y nuestro país, es que esto no se da en otros continentes. Estados Unidos sí, por ser su zona de influencia, quiere a toda costa intervenir, marcar diseños, marcar proyectos, marcar modelos, pero no le es fácil en América del Sur. Sí lo hace en cualquier otro continente que a vos se te ocurra. Vos mirá el mapa del mundo y hoy, por esa disputa comercial que hay con China, quizás sea China y Rusia, dos países donde la influencia gringa es leve o ninguna, ¿no? Pero después en África la política del poder más concentrado sigue influyendo y definiendo cómo son los gobiernos que se dan en todo ese continente, que está aparte dividido en cientos de más de 60 países. En Europa obviamente hay influencia de Estados Unidos como en ningún otro periodo, Australia lo mismo. Solamente el único continente que todavía se le para y discute y le pelea y lo confronta es América Latina. Creo que es importante seguir teniendo estas cuestiones más o menos claras para seguir dando esa lucha, que no está perdida, digamos, ¿no? Para nuestra militancia, para nuestros políticos, para todos los que se involucran con las cuestiones de la política internacional o de la política en general, todavía tenemos posibilidades de tener proyecto propio. Tuvimos etapas que muchos de nosotros, o yo particularmente, no me pensaba nunca poder llegar a vivir, que fue todo lo que se vivió en América del Sur y en América Latina del 2000 hasta el 2015. La época de oro. La época de oro, eso. Así se la llamaba. Pero aparte hasta el hecho de haber logrado crear organizaciones como UNASUR, pensado en cualquier otro momento. Recordemos la OEA en el 63 expulsando a Cuba y ninguno, todos los países votando esa posición. Bueno, UNASUR o CELAC, que prohibió el ingreso de Estados Unidos y Canadá a formar parte de la CELAC como una definición de necesidad de que los países que estamos peleando por nuestro propio destino seamos los que construyamos nuestro propio destino. Entonces, ese periodo del 2000-2015 creo que podemos volver a repetir. Okay. Ariel, muchas gracias. Gracias. Preciosa la semblanza sobre paz. Entendimos muy bien también la situación de Bolivia en el contexto de la región y en el contexto de la discusión con Estados Unidos. Así que te agradecemos mucho la claridad sobre este tema. Gracias a ustedes y a disposición cuando quieran. Muchísimas gracias Ariel. Estamos terminando, gente, ya se nos fue el programa. Se nos fue así como arenita entre las manos. Vamos a agradecerle a todo nuestro equipo. Fede, ¿te parece? Sí, no lo tengo acá anotado, hoy me olvidé. Yo lo el papel, tengo anotado. Pero creo que lo tengo de memoria. ¿En la producción? En la producción, sonido, Sabrina Wall. Sí. Producción ejecutiva, Pascual Calicio. En la producción, la jefa Emilia Raciati. Y en la dirección, Bruno Capaccioli. Muy bien, has dicho todo. Muchísimas gracias, Lautaro. Sin repetir y sin soplar. Sí, estuviste muy bien. Está para ir al programa de Sol Danzas, prácticamente. Lautaro, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Si Dios quiere, sí. Muchas gracias también, Fede. Acá Señoras estaremos. y señores, nos encontramos el próximo lunes para compartir con ustedes 60 minutos en donde analizamos, pensamos las distintas realidades que se están viviendo en este mundo cada vez más convulsionado aquí en Tercera Posición. Chau.